Buenas, buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Ni Buenas ni Malas. Lake Marmota. Maricel Méndez. Hoy con una invitada espectacular, Tania Plotnico. Y antes de seguir, te recuerdo que te suscribas al canal y nos sigas en nuestras redes, @Ni Buenas ni Malas, _podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que nadie nos enseñó en la escuela, del cual no se hablaba cuando estábamos jóvenes, que hubiéramos podido hacer muchas cosas y que hoy en día está tomando mucha importancia. Y es importante también decir que nunca es tarde. Entonces, hoy vamos a hablar con Tania de lo que es la educación financiera. ¿Qué hacemos, qué no hacemos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cómo empezamos? Bueno, empezamos tomando acción, ¿no? Me ha gustado eso. Eso, si no tienes un propósito y comienzas a hacerlo, no vas a lograr nada. Por más que te lo propongas, hasta que tomes acción. Ese es lo primero. Y sí, nos hace falta educación financiera que no nos dieron en nuestros hogares, en las escuelas, y ya llegamos a 50, poquito más, y creemos a veces que ya no puedo hacer nada, todo está muy tarde, es muy tarde. Muy tarde. Y no es tarde, o sea, cualquier momento es bueno para organizar tus finanzas, para tener tus propósitos claros y establecer metas financieras. O sea, no es quejarnos, a veces solo nos quejamos, no me alcanza, ¿qué hago? No es suficiente, pero no nos damos cuenta que a veces sí nos hubiera alcanzado si supiéramos cómo estamos gastando el dinero. Así mismo es. Yo la verdad que no me acuerdo de mis papás que me hayan sentado un día a decirme o a darme una idea. Digo, oye, mira, es bueno que tú hagas un presupuesto cuando tú empieces a trabajar y ganar tu plata, más o menos cómo lo debes ir distribuyendo, o sea, y todo lo hemos hecho, por lo menos yo siento que a punta de ensayo y error, bien folclóricamente y bien intuitivamente. ¿Y qué pasa? Yo siento que yo me he equivocado en muchas cosas. Sobre todo en el tema, o sea, yo lo tengo que admitir, yo tengo 54 años, yo no tengo un presupuesto. Usted hace presupuesto ¿Usted hace presupuesto? Ojo, yo hago presupuesto. Yo lo hago así como... Pero espérate, yo no hago presupuesto desde que tenía 25 años. O sea, yo vengo a hacer presupuesto ya, yo me atrevo a decirte sin equivocarme que después de los 40, cuando ya realmente empieza uno a escuchar un poquito más de información, a tratar de... Empieza ¿cómo te digo? Te empieza a llegar información y empiezas a tratar de estructurarte un poquito más porque te das cuenta. Yo te puedo decir que yo a los 40 años escuché por primera vez el famoso gasto hormiga. Ah, sí. A raíz del gastos mínimos esos que te le raíz del gasto hormiga es que yo empiezo a hacer un presupuesto porque en alguna parte escuché que por ahí se estaba yendo todo. Y es así. O sea, porque son esos gastos que hacemos de forma inconsciente, que ya estamos acostumbradas a hacerlo y que decimos, bueno, si me compro de $2 una galleta, eso no es nada. Eso no es poquito. Pero cuando suma. Cuando vas sumando esos $2 por 5 días, ya vas 2 por 5, 10, por 4 semanas son 20, por 12 meses. O sea, ya vas sumando. No solamente son $2, el cafecito, cualquier cosa que tú compres, como ya estás acostumbrada a hacerlo. Las suscripciones son parte de esos gastos porque la suscripción pasa algo, nos suscribimos a algo. A veces se nos olvida, no lo usamos, que son las peores, cuando estás pagando y no lo usas. Yo soy. O sea que... Yo trato de revisar a cada rato y de suscribirme, pero cuando voy a ver, ya hubo meses que pagué cosas que no estoy usando. Las compré para probar. Pero ahí no se le olvida. Se te olvida o no me funcionó y la dejé ahí, pero la seguiste pagando. Sí. Entonces, digo, sí, yo hago mi presupuesto, pero muy en mi mente, pero o sea, no tengo Excel. Y digo, yo como que uno sabe en qué te puedes gastar este dinero y en qué no. Pero, por ejemplo, una mujer como nosotros, que ya estamos más de los 50, que podemos tener ese temor de que está demasiado tarde para empezar, que ya sabemos que la jubilación del Seguro Social no es suficiente. Si es que nos toca. Si es que nos toca, porque a lo mejor no nos toca. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a una persona como nosotros? De que, bueno, mamita, vamos a organizarnos, hagamos esto.
Sí, mira, lo primero que tienes la historia, primero es saber cómo te comportas con el dinero, o sea, ¿qué hago yo con ese dinero? Y tienes la historia porque tienes los estados de cuenta de las tarjetas, los estados de cuenta del banco. Así que puedes tomar los 3 últimos meses o puedes tomar el año 2025 completo y vas llevando en un Excel, hasta en un cuaderno, vas llevando qué gasto y ahí te vas a dar cuenta si tienes suscripciones que no usas, si, oye, estoy gastando esto todos los meses y al final del mes suma $500. Hay personas que se dan cuenta que comer fuera gastan más de $1,000 todos los meses. Creo. Entonces, no es que no me alcance el ingreso, es que a veces no sabemos en qué lo estamos usando. Entonces, el primer paso es saber qué hago yo con el dinero. Y esa es la única manera, tienes la información. Luego de eso es que puedes armar tu presupuesto y ahí tú vas a saber, hay gastos que necesitamos. Te necesitamos pagar donde vivimos, la luz, el internet, la escuela, hay gastos que necesitamos y ahí te vas a dar cuenta cuánto gastas en ropa, cuánto gastas en maquillaje, en perfume, y hay gastos que puedes, ¿no?, Ir ajustar. ajustando. Entonces ahí va a salir tu presupuesto de lo que tú ves, tu realidad, y tú dices, wow, aquí puedo ajustar. Y puedes ir ya de una vez estableciendo cuánto puedes ahorrar. O sea, cuánto puedes dejar de fondo de ahorro para imprevisto, para un propósito o para invertirlo. Porque es que ahora Exactamente. ya el dinero podemos invertirlo Para que genere más dinero. para que genere más dinero. Que eso es algo que es como una creencia limitante. Total. Porque es que yo nada más gano tanto. Sí, ok, por el momento ese es tu salario en tu trabajo, perfecto. Sin embargo, para mí siempre hay 2 caminos. Uno, reducir costos o gastos, que es lo primero que yo creo que hay que revisar, porque ahí es donde se va esa plata que ni la mides. Y lo segundo es cómo yo puedo generar más ingresos. Que yo creo que en estas edades de nosotras, bueno, y en muchas edades, pensamos que no es posible. Exacto. Pensamos que no es posible, que bueno, ya tengo este trabajo Y aquí me bueno, ya de aquí me quedo, o voy a tener que buscar otro, me voy a tener que mover de lugar, o a ver si me aumentan. Entonces ya yo siento que ahí estamos poniendo nuestra futuro financiero en manos de otro, porque entonces para ver si me aumentan, o para ver si me suben de posición, o para ver si me contratan. Entonces, ¿de qué manera uno puede invertir de manera segura? Porque yo sé cuando uno habla, y me ha pasado con mucha gente que ha hablado de la inversión en bolsa, en acciones o lo que es fuera, es como un tabú. Es como que un día tienes $100,000 y otro día tienes $1. Porque la gente ve las noticias, dice que Amazon perdió no sé cuánto, Netflix perdió, entonces ya uno queda, pero claro, estamos hablando de acciones, de empresas de repente que son muy volátiles, pero hay otro tipo de inversiones que son un poco más conservadoras y seguras. ¿Qué recomendación tú le puedes dar a las personas para que se vayan quitando ese estrés? Bueno, primero, lo que dijiste al inicio, nadie puede decir que no tiene suficientes ingresos y que no le alcanza el ingreso si no ha hecho el estudio y la revisión de cómo lo gasta. Exacto. Y puesto un presupuesto. Y ver en qué está gastando el dinero y qué puede eliminar, cortar, bajar, porque a veces ni siquiera no voy a comer fuera más nunca, porque eso no es sostenible. Exacto. Eso es irreal. Pero bueno, si gasto 1,000, voy a gastar 500. Exacto. Ya ahí te ahorraste Entonces, 500. ya te ahorraste 500 que puedes invertir y puedes hacer más dinero. Ese es un punto y eso es lo que le digo a la gente. No vengas con ese cuento de que no me alcanza, porque no sabes cómo estás gastándolo. Y el tema de las inversiones ahora es mucho más fácil. Sí. O sea que no es de que no lo hice antes era más difícil. Para nosotros en Latinoamérica y en Panamá es más fácil ahora, tenemos acceso a abrir una cuenta de inversión directamente que tú manejas, que no te la maneja nadie. Porque el tema del miedo es que a veces las personas le dan plata a alguien para que alguien le maneje la cuenta y después dice, ups, desapareció el dinero. Sí. Así que, pero eso sí, no puedes hacerlo de buenas a primeras, tienes que aprender. Hay que estudiar. Hay personas, hay empresas que se dedican a enseñarle a las personas a invertir. Y esto están las acciones,
y te enseñan cómo ver cuando la acción va a subir. Invertir es saber, o sea, tienes que estar pendiente de lo que pasa en el mundo. De las O noticias. sea, no puedes, yo no quiero ver, solo voy a ver Instagram. No, tienes que ver las noticias, si pasó, pasó un evento en un país, cómo puede impactar a la empresa en la cual estás invirtiendo. Están los ETFs, son inversiones a largo plazo, pero a veces queremos, voy a invertir y en un mes voy a tener el triple Sí. de lo que invertí. Eso no pasa. Eso en las películas, yo creo. Pero es el tema de la falta de información. O sea, cuando no sabes, crees que en un mes que voy a meter estos $500 y que en un mes voy a tener 10,000. O sea, no funciona así. No funciona así. Y pero hay empresas que te enseñan, o sea, que no se lo tienes que dejar a nadie. Tú aprendes y luego tú inviertes tu dinero y tú vas monitoreando. Y hay empresas incluso que te acompañan en todo el proceso y después estás allí con esa empresa. Y de esa forma tú pones el dinero que vas a invertir. Pero sucede también que voy a invertir, pero no tengo. ¿De dónde voy a sacar? No me alcanza. Entonces viene eso de que haz tu fondo para invertir. Yo pienso que tienes que tener por lo menos 3 fondos. El fondo que tienes de contingencia, que debe ser por lo menos 6 meses de los gastos fijos que tienes en el mes. Ok. Eso es importante, porque de repente la palabra contingencia se nos queda así como Sí. ese fondo emergencia. O sea, si usted la dejan se queda sin trabajo, se quedó sin ingresos, 0 bolero, usted tiene que tener 6 Por lo menos un meses colchón. para poder pagar Sí. hipoteca o alquiler, agua, luz, teléfono, letra del carro, gasolina. O sea, saque ese cálculo y multiplique por 6. Exacto. Sí, ahí sí haces shutdown de todo lo demás hasta que encuentras tu fuente de Sí, ingresos. en todo caso, emergencia. Emergencia. También el fondo de emergencia no es, me gustó este traje y voy a comprar porque O sea, eso casa pasa. fulanita y me falta el traje. Oye, pero es que estos zapatos son una emergencia, están en baratillo. Esto no. No, hombre, no. Traernos la estufa. Sí, exacto. Es una emergencia. Eso sí es una emergencia. Eso es una emergencia. ¿Qué puede pasar? O el carro, digo, pututush, se El pegateó. carro, una enfermedad, médico, son temas de que tienes entonces el dinero allí, porque si no tienes para un fondo de emergencia, adivina qué vamos a usar. La tarjeta. La tarjeta. Entonces, Y ya ahí no hay gran pamo, papá. otro problema. Así que son el fondo de contingencia, un fondo de ahorro y un fondo de inversión. O sea, ese fondo que tú vas armando para invertir. No puedes invertirlo todo, tienes que tener tu fondo de contingencia, tu ahorro, o sea, tú diversificas. Y el otro puede ser un ahorro pequeño y el fondo de inversión ya, ese te va a generar más y tú con lo que, entonces también tienes que tener educación financiera para saber que cuando ganas, no me lo voy a gastar todo. Exacto. Entonces tienes que tener tu plan. Después que inviertes y ganas, 50% lo voy a volver a invertir, 25% lo voy a poner en contingencia y otro 25% pues me lo voy a usar. Lo voy a disfrutar, porque Lo voy a también hay que disfrutar, hay que Sí. disfrutar de la vida, hay que irse de viaje, Sí. hay que compartir con las amistades. Entonces, eso es una parte del presupuesto. Eso es una parte que es del muy presupuesto, importante, correcto. porque también nuestro bienestar mental, espiritual, emocional es importante. Entonces, sí, tenemos que superestructurarnos, pero Y ojo, también me van a perdonar, pero si yo trabajo todo el año y hago todo bien, el día que yo veo el par de zapatos que es una necesidad, me lo voy a comprar. Pero O sea, tienes tu fondo de ahorro. es correcto, o sea, pero estoy preparada para poder darme ese gusto. encuentres el par de zapatos. O sea, para poder No darme al ese revés. gusto. No comprar un par de zapatos endeudándote. Es correcto. Allí es donde nos equivocamos. Correcto, exacto. Eso es lo que yo te digo. O sea, se debe poder hacer, porque como tú dices, la salud mental también está, o sea, esas cositas son necesarias. O sea, yo necesito poderme tomar un café con una amiga o tomarme una copa de vino con una amiga y que sea parte del presupuesto. Pero ya por ponerlo así. tienes establecido en el presupuesto. Exacto. O sea, ese fondo de ahorro que decimos, contingencia, ahorro, inversión, ese fondo de ahorro con propósito. Entonces, ese fondo puede ser, me quiero ir a París, ese fondo puede ser, me quiero comprar unos zapatos,
pero ya... Uno le pone el nombre al fondo. le pone el Exacto, nombre al fondo. ahí le pones el nombre al fondo. Hay una cosa, Tania, que yo lo he visto y una vez una banquera me habló de eso. Y es que la mujer de nuestra edad, más o menos, o también más joven, no solamente nos tenemos que enfocar en el tema de que si estamos casadas o lo que sea, sino que qué pasa si mañana, ni Dios lo quiera, Pasa un metrobús por encima. no, te separas de tu pareja. Ajá. Entonces, una mujer para tener como que esa solidez, porque digo, en los tiempos de la mamá, abuela de nosotros, la mujer era muy dependiente del hombre financieramente. En la época de las mamás nuestras ya la cosa se iba y ya como que cada uno tenía su platita, pero el hombre igual cargaba como con la mayoría. Ya ahora definitivamente ya es todo otra historia. Pero a mí a veces me chocaba, no me chocaba, pero era como que un poco porque estoy casada con esta persona, pero tengo que estar preparada por si me separo. Entonces ya estoy como que me separo o sigo. O sea, no estoy hablando de mi caso en particular, pero sí he visto muchas personas en este sentido, Sí, de que tienes que estar como de que han sido muy racionales en decir, si yo me separo mañana, ¿yo cómo sigo? ¿Qué recomendación tú le das? Porque en la edad de nosotras ya se han dado muchas separaciones. Yo tengo muchas amigas divorciadas y vueltas a casar. Y yo estoy segura que todavía faltarán Sí, algunas porque vaya, uno va evolucionando en la vida y las cosas van cambiando, pero para una mujer que dice, mira acá, yo quiero poder, que no sea que el tema financiero sea un tema que yo tenga que estar en una relación. No sé si lo desenvolví bien. Sí, primero, toda mujer tiene que saber cómo se manejan las finanzas en la casa. O sea, ninguna mujer puede estar con los ojos cerrados y hombre también, puede ser al revés. Que las dos personas en la relación tienen que saber cómo se manejan las finanzas, cuáles son los seguros que tienen, dónde están las cuentas, los accesos a las cuentas, porque en caso de divorcio he visto personas que ni siquiera saben cómo se maneja, a quién se le paga, qué tenemos, qué empresa de telefonía tenemos. Entonces, Wow. Eso es más grave de lo que yo pensé. eso es grave. Entonces, ese es el primer consejo, que los dos y las mujeres pues tienen que saber cómo se maneja la finanza. Y segundo, también el tema de ya finanzas en pareja, siempre recomiendo 3 cuentas. Una cuenta donde va lo que cada uno aporta, si cada uno aporta, y cada uno con su cuenta individual, porque cada uno es una persona individual. ¿Cómo van a aportar a la relación? Proporcionalmente. No dije mitad y mitad y uno gana $500 y el otro gana 3,000. Entonces, proporcionalmente a lo que ganas, aporta al hogar. Y la mujer tiene, o sea, las mujeres a veces pues cuidan a los hijos y se encargan de toda la casa, pero tienen que ir armando su fondo Exacto. de contingencia también. Tú sabes que eso lo he visto en algunas mujeres que, como tú dices, no tienen un trabajo formal, pero ellas han sabido administrar del dinero de la casa. van sacando un ahorro. Lo cual me parece Muy genial, inteligente, sí. porque en otro momento hubiera quedado. Pero es que incluso para cualquier contingencia, inclusive dentro de la casa, ¿qué pasa si tú tienes un problema dentro de la casa y tu marido está de viaje, por decirte algo, o está volando en un momento dado y no te puede solucionar? Tú tienes que poder solucionar. Accesar fondos. Exacto, tú tienes que poder. Este es otro accesar- tipo de fondo, y un tipo de fondo, si este tipo me pega, yo me tengo que ir. Exacto. Yo necesito Yo una plata necesito para algo. irme. Exacto. Entonces, Necesitas poder resolverte. Ajá. Sí. Sí, ahí necesita ir armando, o sea, con gente que ha ido armando su fondo así, ¿no? Y si no, pues tienes que buscar una fuente de ingreso. Ahora mismo con el Zoom, si eres psicóloga, puedes dar sesiones. Si eres buena en matemática, puedes dar clases de matemática. Y una clase de matemática puedes cobrar $30, $35 la hora. Entonces, ahora hay manera de cómo hacer ingresos. Es más fácil con esto de... Digo, a mí te lo juro, en Instagram, y no es que yo lo estoy buscando, pero en Instagram me llegan 100,000 formas de hacer dinero desde tu casa en tu tiempo.
hasta de transcripción de textos a partir de audio. Yo digo, oye, pero eso te lo hace ahí, o sea, no necesitas Y te lo contratar a dicen, nadie. y te lo dicen, que te lo hace y tú misma lo puedes hacer con inteligencia y tú tener ese ingresito adicional. Ese es un consejo, yo creo que es importante, y es que todas las mujeres que nos están oyendo tienen que garantizarse tener su fondo. Sí. O sea, una cosa es el fondo de emergencia de la casa, del hijo, la cosa, pero es su fondo. Y tiene que buscar cómo lo saca. Tiene que buscar cómo lo saca. Independientemente también, si trabaja, lo que tú has dicho me parece clave. La cuenta conjunta para los gastos de la casa y cada uno mantiene su cuenta paralela, individual, independiente. Porque también, cuando tú mantienes todas las cuentas conjuntas, o Estás desnuda. estás desnuda. Porque mañana amanecí y saquearon la cuenta. Exacto, estás Entonces, desnuda. tú te tienes que cuidar. O sea, yo no sé por qué quedé hablando de esto, pero no tengo ningún caso ahorita mismo cerca mío, pero siento que financieramente ahí es donde la mujer realmente sufre. Porque muchas mujeres quedan en relaciones enfrascadas que no se van porque no tienen cómo, no tienen fondo, no tienen sustento. Sí. Y hablando de consejos importantes, recuerda seguirnos, comentar y seguirnos en nuestras redes y todo para que no te pierdas nada de lo que se habla en tu podcast de Ni Buenas Ni Malas. Entonces, también yo creo que hay un tema y es que antes no había la información. O sea, antes la mujer se casaba y allá va eso, y si se divorciaba o no se divorciaba, igual estaba esta teoría de que el hombre te iba a mantener o te pasaba la bendición de los hijos o lo que sea, y tú realmente no tenías, no digo que no tenías que preocuparte, pero no se esperaba que tú tuvieses o un ingreso o una cuestión que te llevara más adelante. Eso cambió y yo creo que en el momento que eso cambió, empieza la misma mujer a buscar información. Bueno, porque has dicho un punto, cuando se tiene una pensión de los hijos, esa pensión se puede ir cuando los hijos cumplen 18 años. Y entonces quedas, si vivías de la pensión, tú también quedas en el aire. Puede extenderse a los 25 años si los jóvenes Están estudiando. Pero si los jóvenes se van a estudiar afuera, la persona puede decir, bueno, yo le doy directamente a donde... Claro, digo, si no estás viviendo en tu casa, o sea, no gastan en la casa de la madre, pues. Entonces quedas en el aire. No se puede, ese es un buen consejo. Si tienen una pensión, no vivan de la pensión. Tienen que buscar una fuente de ingreso, porque eso no es para toda la vida. Y ese es un tema fuerte realmente. Yo tengo una pregunta. Yo voy a cumplir 55 años en 3 meses, 4 meses. Estamos en enero, en 3 meses. ¿Cuánto se supone que me debe costar a mí o cuánto se supone que yo debería tener o algo cercano a eso para la etapa que viene? Que en la etapa que viene es que si la jubilación, que si los gastos médicos, porque viene uno que otro gasto médico, Dios quiera que no mucho, pero viene, diga que ya tengo la casa paga, pero igual yo tengo mis gastos diarios. O sea, ¿cuánto es más o menos lo que uno debería tener en mente, que uno debiera estructurar para esa etapa que viene? Bueno, deberías de conocer tus gastos fijos e ir armando ese fondo de jubilación para poder cubrir por lo menos los gastos fijos. Si se le suma la jubilación a las personas que van a tener jubilación, porque hay otras personas que está o sea, ya no es tan jugoso como era. Sí, el sistema viejo, el sistema nuevo, es un enredo. Ya eso, así que sí, tú tienes que saber que tienes que tener un fondo, y por eso que el ahorro es tan importante, porque tienes que ir armando para el futuro, porque aparte que si tenemos la jubilación no va a ser igual que los salarios. Puedes tener un salario de $8,000 al mes y no vas a recibir $8,000, máximo $2,500 es el tope. es el tope. Y tienes que haber reportado No sé cuántos años de... Exacto. Si no, vas a recibir $1,500. Exacto. Y bueno, y ahora la nueva tabla es diferente. Tienes que trabajar más años para recibir, pero no va a pasar de 2,500. Entonces, si sigues manteniendo tu mismo estilo de vida, aparte vienen las casas que ya dejan de estar exoneradas y vienen más impuestos,
y aparte vienen los gastos. Claro, se acabó la exoneración de tu casa. Eso es lo que le pasa a la gente de nuestra edad. Exacto, ya no pagas casa, pero pagas lo que puedes. Claro, entonces vienen los impuestos, vienen los gastos médicos que son más altos. Ya no tenemos algunos gastos como escuela, porque ya los jóvenes... No, ya, ellos tienen que estar facturando ya. Ellos tienen que estar facturando. Si me están oyendo, tienen que estar facturando ya. Y bueno, tampoco podemos, una mujer no puede depender que el hijo o la hija Es que no es su responsabilidad. no es su responsabilidad. Y así que sí, tienes que ir armando ese fondo. Y ya estamos viendo cada vez más que las mujeres cuando se jubilan no se van a la casa a ver televisión. Las mujeres ya están dándose cuenta, y esto es lo que conocemos ahora como la economía plateada. O sea, Ay, me gustó ese término, Sí, la lo he economía visto. plateada. Lo he visto que han hecho, inclusive aquí han hecho algunos congresos, seminarios, porque hay muchos proveedores que están ya enfocando su estrategia de servicios a este público, pues también porque vivimos más años. Correcto. Entonces, y en mejor estado, por decirlo así. Y ya no es como antes, como ella dice, ya tú no te vas a tu casa, tú en esta edad plateada, tú todavía estás productiva, quieres hacer cosas, quieres aprender, quieres hacer cosas nuevas, entonces hay un espacio para trabajar ahí. sí, entonces estás buscando, estás creando negocios, y hay una red de negocios proveedores alrededor de todo esto. O sea, esto es algo nuevo, ya no vivimos de la jubilación. Ya sí estamos más conscientes de que cuando llegue la edad de jubilación tenemos que tener algún dinero. Sí. Entonces, sí, hay que revisar tus números, hacer tu presupuesto e ir armando estos fondos que ahora mismo, si tú dices, no me puedo comprar un par de zapatos porque lo voy a poner en el fondo, pero tu yo del futuro a los 60 te va a agradecer que puedes tener una vida más relax. Más relax. Un consejo así como que es práctico, así que a veces uno se queda, dice, ¿qué hago? Si tú tienes préstamo de carro, tienes tarjeta de crédito, tienes hipoteca, ¿a dónde tú debes priorizar tu pago? O sea, ¿cuál es la deuda que tú quieres salir primero? Porque es la que más caro es la tarjeta de crédito, La ¿no? tarjeta, La tarjeta de sí, crédito. la tarjeta. Es la que tú quieres salir de eso rapidísimo. La tarjeta. Tú puedes incluso ir al banco y tratar, y si tienes espacio en la hipoteca, porque posiblemente ya pagaste la mitad de la hipoteca y tienes espacio porque la casa además vale más, entonces puedes Refinanciar una parte meter ahí. la tarjeta, parte del préstamo entra en la hipoteca, eliminas la tarjeta y entonces quedas con una casa más baja. Ahora, pero elimina la tarjeta y no es que vas a sacar otra, porque O sea, la eliminas, la cortas de tu vida. la cortas de tu vida. Y yo creo que ahí es un caso de eso como intervention, así como los programas de cuando hay una persona drogada y te dice, man, no vas a tener tarjeta de crédito de ninguna clase por los próximos 3, 5 años hasta que puedas volver a comenzar. Siempre y cuando tengas la disciplina, La que haría yo, disciplina. y te asesores con alguien como tú, por ejemplo, que te diga cómo debes hacerlo, porque también, también hay falta de información o hay gente que simplemente no sabe cómo hacerlo. Y yo creo que tengas una guía es Sí, es importante. que hay muchas cosas que no sabemos. Ajá. O sea, ya en este mundo, digo, yo también vengo del mundo corporativo igual, y entonces en pandemia hice esto, pues, y me puse mucho a estudiar y ver, y hay muchas cosas que hacemos porque no sabemos manejar los impuestos, y los impuestos se van acumulando. Ajá. Y después dice, wow, tengo una deuda y la DGI te está correteando. Pero Estás pagando multa y recargo encima de todo. pero es porque no sabe. El tema de los seguros, el tema de las cuentas. O sea, me pasa algo, ¿qué pasa con el seguro? ¿A quién se lo voy a dejar? Todo va a una persona. Voy a dejarle todo a mi hijo, pero es que mi hijo se va conmigo, y entonces, ¿qué pasa con el seguro? Hay muchas cosas que debemos saber, que es como una asesoría patrimonial. Ajá. Cómo cuidar tu patrimonio. Hay cosas, y bueno, te dicen todas las cosas al aire de tenemos una propiedad y mi esposo un Fallece. esposo se va, se va. divorcia, pues se se divorcia. divorcian. Y no arreglas el tema de la propiedad, pero tiene un hijo y fallece, la mitad de eso Es del hijo. Mira, Entonces eso- son cosas que no... Eso es una cosa que yo he visto, yo sí he conocido varios casos así de cerca, y
siento que hay un temor a la confrontación en sentarse un día de que tenemos que hablar Es correcto. de esto. Exacto. Tenemos esta casa, esta otra casa, tenemos un seguro de vida, tenemos unas cuentas bancarias, tenemos un plazo fijo, tenemos. Ok, porque claro, como digo yo, y que lo he dicho varias veces, el que se muere no tenía ningún problema. Él se murió Pues, y él cogió su sobre y se fue. Los que quedan con el problema son los vivos. Exacto. Y el tema es que tú vivo tienes que pagar un abogado para que suba y baje escalera contigo y pasar de no sé cuánto tiempo hasta que se deslinde un tema. O cuando mueren sin un testamento. exacto. O simplemente sin dejar las cosas arregladas. O sin dejar las cosas arregladas. Entonces, yo creo que el mejor legado, porque ya si vamos a hablar de esta organización financiera, uno siempre va como, o sea, el legado. El mejor legado es dar a tus herederos, por decirlo de alguna forma, o a tus sobrevivientes, las cosas en orden. Las cosas como las quieras dejar, o sea, a tu preferencia, es tu dinero, es tu casa, a las monjitas de la caridad, a quien tú Pero en quieras. orden. Sí, pero pero en orden. en orden porque después hay sorpresa. Entonces hay muchos instrumentos de temas de sucesorio que se pueden usar, que no quede la cosa en el aire. Porque, y si tú no sabes que tu pareja tenía un hijo, o sea, Eso lo he visto también. El Sí, famoso sí. hijo por fuera. Sí. y de repente Es igual de hijo. es igual de hijo y entonces... Y tiene el mismo derecho porque no es culpa de él. No es Sí. culpa de él. Así que, y tú tienes otros hijos, o sea, y las propiedades están a nombre de los dos. Ahí vienen todos estos temas que vemos de sucesión, de proceso. Entonces, si tú organizas todo tu tema patrimonial, eso es un alivio. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no estamos haciendo por la falta de educación Por financiera. la falta de educación financiera y de confrontar el momento, o sea, la situación. Porque vaya, no es que a uno le guste sentarse a hablar con su papá. Dije, bueno, papá, cuando tú te mueras, entonces, o sea, vaya, es una situación un poco incómoda. Pero es real. Pero es real. Entonces, Tania, por ejemplo, si una persona está así que se da los pelos y siente que necesita una persona que sea como que su asesora financiera, eso es algo de lo que tú haces, por ejemplo. Sí, exacto. ¿Cómo funciona un asesor financiero? Si alguien quisiera tener uno, de que necesito que me ayudes a ordenar esto, por favor. Bueno, o sea, como asesor financiero ordenamos, vemos cómo es cuál es el comportamiento, cuáles son los gastos que se pueden ir eliminando o bajando y vamos haciendo estrategias con las deudas también. Hay muchas estrategias cuando tienes muchas deudas, cómo pagar las tarjetas, hay formas de bajar. A veces tienes 5 tarjetas y todas están al tope. No se va a hacer de la noche a la mañana. El que te diga que tú puedes bajar tu deuda de la noche en 3 meses, Es mentira. a menos que tengas el dinero para A menos que tenga el dinero, Y no tendrías la deuda. pero si o algo así. O sea, no hay otra forma. La deuda es un tema que se maneja día a día, paso a paso Paso a paso. y con mucha paciencia, pero lo importante es eso, la reestructuración, porque en esa reestructuración tú te puedes ahorrar un poco de plata Claro. en intereses si lo ordenas. claro, y de ahí te sale dinero y lo puedes reestructurar y bajando deudas de alto valor con unas de menos valor y tú te queda dinero y ese dinero lo puedes invertir, lo puedes poner en tu fondo de ahorro. O sea, por eso digo que no puedes decir que no te alcanza si no haces una revisión del todo, de tu deuda, de tus ingresos, de tus gastos. Entonces, aparte, se revisa también el tema de impuestos. Hay maneras también, hay arreglos de pago, no todo lo tienes que pagar de una sola vez. Esa es una buena herramienta. Hay instituciones hasta estatales que te hacen arreglos de pago sin intereses. Yo creo que todo. Yo creo que todas. O sea, que lo que ellos quieren es básicamente como que tú te presentes y tú dices, man, yo debo la plata. Ok, vamos a También dan las famosas moratorias que hacen, También. que te permiten también organizar un poco, ¿no? También. No, porque después viene y te hacen un proceso Ajá. coactivo. Entonces, te congelan las cuentas. Entonces, no podemos llegar allá. Y lo último, el tema de los seguros, de todo tu patrimonio, todo esto que estamos, o sea, si estamos revisando y estás teniendo más dinero y estás haciendo tus ahorros ahora, ese patrimonio, si tú no estás, ¿dónde vas? ¿Dónde va a parar? Entonces, ahí mezclamos la parte financiera con la parte legal. Entonces, yo soy abogada, aparte de... Ah, buenísimo. Es que ella tiene el paquete completo. Exacto, claro. entonces podemos ver qué producto legal te funciona.
para que quede Claro, orden. porque hay un tema que son las fundaciones de interés privado, Sí, que son que- con fines que sucesorios. son con fines sucesorios, que es un instrumento que a mí me pareció muy conveniente para temas de propiedades, por ejemplo. Sí, ahí tú pones todo y tú dejas establecido en tu reglamento en caso de cómo se reparte. Sí. En caso que se muera uno, en caso que se mueran los dos. En caso de se mueran se muere uno, el otro, o los dos, o qué pasa, porque claro, que también ha pasado cuando eso no queda escrito. Se muere el papá, el viejo, queda vivita la vieja, Ajá. y entonces los hijos venden la casa grandotota de la vieja y sacan a la vieja de su casa. Correcto, también se has visto casos. Lo cual, eso no está bien. No. Entonces, sí, eso, lamentablemente, hasta eso hay que dejarlo por escrito. Terrenos, o sea, hay muchas cosas que las personas tienen y entonces si tú no dejas eso por escrito, Ujú. no, ¿qué vas a hacer? El terreno y después viene todo el mundo y aparece y vienen los problemas, entonces también es evitar problemas a tus hijos, porque cuando viene un juicio sucesorio, ahí todo el mundo se pelea. O sea, Sí. cuando hay dinero de por medio, lastimosamente, pues. Sí, lastimosamente. conoce mucha Y en el tema del juicio sucesorio es que, ponte, las cuentas bancarias del fallecido están completamente congeladas hasta que eso no se resuelva. Sí. Y absolutamente no puedes hacer ningún trámite, ni vender ninguna casa, ni ningún apartamento, ni ningún terreno, no puedes hacer Nada. nada. Y eso eso no es de 3 meses, eso puede demorar años, Sí. dependiendo de los recursos que pongan en contra los herederos o supuestos herederos. Entonces digo, aquí nos fuimos un poco por la tangente, pero estas cosas hay que hablarlas, señores. No son conversaciones divertidas, Exacto. ni de salón de Pero son belleza, ni de la última necesarias. moda, pero son necesarias porque son los grandes dolores de cabeza. Son los grandes dolores de cabeza. No, y que te sacan dinero, porque entonces un juicio sucesorio es dinero que tienes que... No, tú tienes que tener un abogado. En un juicio sucesorio, tú no puedes irte, yo me represento. Tienes que tener un abogado y un abogado cuesta. Sí, la persona tuvo testamento y todo, demora. Ahora imagínense que no tuvo. Sí, aunque con testamento demora, Con testamento con demora. temas de fundación para fines sucesorios es más fácil porque ya tú dejas todo escrito. Esa herramienta a mí me pareció increíble y es una muy buena opción. Y digo, yo sí creo que o sea, ya estamos en un momento en la edad y en la época de la vida que estamos, en que no podemos ver estas cosas al azar, ni en que fulanita me dijo y que yo vi en TikTok no sé qué cosa. No. Esto hay que hablarlo con una persona que realmente sepa, que Que nos vaya- analice, que haga que nos una vaya a guiar. radiografía y ser honestas y ser disciplinadas, porque a lo mejor te van a decir algo que no quieres escuchar. O sea, También. no te Sí. puedes comprar 3 carteras en el mes, o sea, no se Exacto. puede. No te Sí. puedes ir de viaje 7 veces en el año. Correcto. No se puede. Entonces, a lo mejor no nos va a gustar, vamos a tener que hacer cosas que no nos gusten, pero es por nuestro bien. Es como cuando te toman la medicina que sabe mal. Así, el jarabe. Definitivamente. Trágatelo. Definitivamente. Sí, porque, por ejemplo, todos esos gastos que has dicho, entonces vamos a la tarjeta y vamos haciendo un ciclo sin fin, porque voy a la tarjeta, yo fui a la tarjeta porque no tenía el dinero, pero yo quise irme de viaje. Entonces, no lo tenía y no lo voy a tener al mes siguiente, porque tengo mis gastos que cubrir y tengo mi comportamiento de gasto usual, entonces pago el mínimo. No estás haciendo nada. O Para los pago- intereses te van comiendo. te van comiendo. Entonces, cuando pagas el mínimo, prácticamente solo pagas intereses. Sí, solo para. Entonces, o compro el supermercado, pago todo lo que puedo pagar, pero vuelvo y uso la tarjeta porque es que la plata la puse allí. Entonces vuelves y nunca llegas a bajar ese saldo de la Exacto. tarjeta. No se llega a bajar. Ahora, las tarjetas de crédito tienen algo muy ventajoso y es el tema de los beneficios, por ejemplo, las millas. Sí, la usas. Sí, las usas bien. usa correctamente. Por ejemplo, en la oficina nosotros usamos una tarjeta para pagar muchísimos gastos y que tienen ese beneficio. Ahora, esos gastos se van pagando de una vez. Correcto. Entonces, hay muchas empresas y mucha gente que se organiza para pagar la mayoría de lo que tiene a través de tarjeta para sacarle tener el los jugo. beneficios. Entonces, digo, también hay un tema y es estar como con la mente de que cómo yo le saco el jugo a... ¿Cómo yo le saco el jugo a pagar menos intereses, a ganarme más beneficios, más puntos, más millas, más estrellas, más lo que tú quieras, a algo? Y también ahí con eso, tú Pero hay que tener información, hay que tener educación financiera. No, y si te pones a ver algo que analicé es la misma acción. O sea,
cuando tú ahorras, tú vas guardando un fondo todos los meses y tú dices, bueno, ya ahorré para mi viaje, voy a comprar mi pasaje, voy a usar la tarjeta, pero lo voy pagando de una vez. O sea, tú fuiste poniendo dinero. Lo mismo te va a pasar. Si usas la tarjeta, vas a tener que todos los meses ponerle dinero, pero pagando intereses, obligada. Entonces, ahí, si te pones a ver, es la misma acción. Poner dinero todos los meses. Si lo pones antes, ese dinero lo usas, es Así es. tuyo. O cancelar la tarjeta a cero, poner la tarjeta a cero antes de que sea la fecha de... Esa fue una... Mira, de la poca educación financiera que recibí de mi papá, esa fue una. La cosa que me dejó era que tú no le vas a regalar dinero al banco. Correcto. ¿No? Tú no le vas a regalar dinero al banco. Así que él podía firmar el oro, el moro y todos los Reyes Magos, pero eso se cancelaba a cero antes de que cargaran los intereses. Ajá. Digo, mucha gente dirá, ay, pero por favor, eso es ilusorio, o sea, ilusorio, pero como dice Tania, si tú tienes tu presupuesto y tú vas a firmar en la tarjeta lo que tiene presupuestado, tú debes poder ponerle en cero. Correcto. Porque si no te estás financiando Correcto. con el interés más alto del mercado, Exacto. que es el interés de una tarjeta de crédito. Así. Y no, eso no es inteligente. Y es que ella está diseñada para eso. La tarjeta de crédito está diseñada para eso, para que tú vayas. La tarjeta de crédito es como un comodín. Sí. Es muy cómoda cuando tú vas de viaje, o sea, te soluciona el seguro bastante. Sí. Y demás, no tienes que andar con el rollo de billetes en la cartera, pero Son- donde te distraes, Así. que terminas trabajando para ella. Terminas trabajando para el banco, exactamente. Así que. Sí, ahí ese es un tema que hay que regularizar, el tema de la tarjeta. Y es bueno todos los beneficios que da, pero si tú la pagas bien. Entonces usas los beneficios y el banco gana de todas maneras porque el comercio le paga tantos pasillos con la tarjeta. Cada vez que tú pasas la tarjeta, el banco cobra. Exacto, no, pero le cuesta al comercio. Por eso es que ahora el comercio te mete ese 3 en otro lado. Sí. No, pero el banco pero cobra. es la facilidad, es la comodidad. Tú estás pagando por una comodidad, Sí, no estás así es. pagando por un financiamiento. Pero yo creo que el panameño peca en la tarjeta de crédito. Ahí es donde todo el mundo Porque tropieza. lo ven como un bono adicional. Ay, yo la uso y después la pago. Y cuando te vas a dar cuenta, ya se sabe. Y es que no lo sientes, o sea, lo dice la gente que no lo siente, es cierto. Si tú pagas con efectivo, es que ahí van 20, 40, 60, No, pero con la tarjeta no lo sientes. No, y ya no lo sentimos porque ya prácticamente todo el dinero va digital. sí, ya muy poco anda. Y eso que entramos en las compras online cuando estamos deprimidas y queremos entrar a la página web a comprar y que una chancleta. Ahí no vamos, sí. Definitivamente ahí no vamos. Ahí no fuimos y compramos cosas que no necesitamos. Definitivo. La compra compulsiva. Compra compulsiva, no hablamos de eso hoy, pero ustedes saben lo que estamos hablando. Bueno, señores, yo creo que definitivamente aquí tenemos que seguir, tenemos material, Tenemos mira, material para una otro, parte dos. para una parte 2, pero definitivamente, Tania, para cerrar, 3 consejos primordiales para empezar a estructurar esto en esta etapa de la vida. 3 consejos que tú le puedes dar a todos los que nos escuchan para empezar. Bueno, el primer consejo, que si no conoces cómo manejas tu dinero, que tu dinero no es de más nadie, entonces comienza a revisar los gastos que has hecho. Dónde vienen tus ingresos y cómo los gastas. Segundo, haz tu presupuesto. Haz tu presupuesto y ten tu fondo de contingencia, porque una contingencia te puede desbarrancar todas las finanzas que tengas. Porque si es algo importante, tú vas a sacar dinero de donde no tienes. Entonces, eso es importante, siempre tener tu fondo y no conformarte con el ahorro y el 3% que te puede dar un ahorro. Ya ve viendo maneras de cómo invertir y como mujeres ser independientes con nuestro dinero. O sea, está la Bolsa de Valores de Nueva York que nos da esa ventaja. Hay personas que te enseñan si no sabes y que puedes solita invertir y entonces multiplicar ese dinero. Puede ser 15, 20, dependiendo de las acciones que tomes, ¿no? Pero es importante que tomes control de tu dinero. Si el dinero que le das a otro forma parte del patrimonio de otro, entonces vamos a incrementar nuestro patrimonio. Me encanta. Y eso me ha gustado, que llorar y todo. Me encanta. Mujeres, escuchen. Me encanta. Así que bueno,
Estamos por hoy. Maricel Méndez, Lake Marmota, nuestra querida Tania. Mi Buena Animalas Podcast. Suscríbanse, denle a la campanita. Síganos en las redes. Síganos en las redes. Y coméntenos si quieren una segunda parte de este episodio, porque yo creo que aquí hay un material para más, definitivamente. Así que bueno, señores, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Bye.